Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la ley médica y lo que refiere a lo que es la ética médica en el lugar de trabajo. Entonces, recordemos que para realizar una práctica dentro del alcance de la profesión, cada profesional tiene ciertas guías también que aplican. Acá no es la seguridad de contaminarme, sino que son otro tipo de seguridades. Van a ver ustedes que son más que todo que tienen que ver con electrónicos, internet, mensaje, que hablo en voz pública, que hablo en privado, todo eso. Entonces el asistente médico debe conocer eh, algunas cosas que es importante que se mantengan en nuestra mente para que no las hagamos, ¿verdad? Aquí la HIPAA básicamente es si lo traducimos literalmente, la HIPAA quiere decir el acta de responsabilidad y portabilidad del seguro médico. El nombre tal vez no vaya tan orientado a lo que nosotros entendemos, pero básicamente tiene que ver con lo que es el uso de varias eh, líneas de seguridad para que no caigamos en esa falta, ¿verdad? Entonces, HIPAA está desde 1996 en uso y recordemos que es una ley federal que le da al individuo, en este caso a los pacientes, el derecho sobre su información de salud. ¿Va? La HIPAA pone diferentes reglas que limitan quién puede tener acceso a una información de salud y quién no. Y el que tiene control es el paciente, ¿verdad? Cuando ustedes comienzan su entrenamiento como asistente médico, deben de poner mucha atención a lo que es la HIPAA, ¿verdad? La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Es una ley en todos los Estados Unidos y en los territorios americanos, ¿verdad? Entonces el paciente, a través de su informe, puede dar diferentes libertades a quien ve su información, ¿verdad? Mantener la confidencialidad de la información privilegiada de todo individuo es una práctica de todos los días, de todos los minutos que vamos a estar ahí, desde que entramos a trabajar hasta que salimos. La información privilegiada es aquella información del paciente, que incluye diagnósticos, tratamientos, evoluciones, exámenes, todo eso, ¿verdad? Y algunas cosas más allá de eso. Vamos a ver que, por ejemplo, reglas de seguridad del HIPAA tenemos, por ejemplo, el uso de passwords o palabras claves de protección en la computadora o en todos los equipos electrónicos que tengamos acceso nosotros, que nos dan la participación de ver información de no uno, sino de cientos de pacientes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, si necesitamos también nosotros trabajar en un área de recepción donde sea visible para los pacientes, también tengamos mucho cuidado que la computadora no la posicionemos en una manera que revele información a los pacientes que van pasando cerca de nosotros y puedan verla. Cualquier información que nos dé el paciente o a cualquier otra persona que sea considerada personal de salud médico, no puede ser eh, compartida con nadie, ¿verdad? Esa es la comunicación privilegiada, ¿verdad? Entonces, a menos que el paciente nos dé el aval y el permiso, es lo que se llama la práctica o el aviso de la práctica de privacidad, ¿verdad? Esto se pone a disposición de los pacientes y se le hace saber a él cómo se puede utilizar su información en algún momento y el paciente debe entender cómo la vamos a utilizar y cómo se la vamos a guardar para que no sea expuesta a nadie, que se mantenga privada, ¿verdad? Lo que se conoce como la práctica de privacidad. El derecho a la intimidad del paciente es un derecho que puede entrar al escrutinio público sin querer, pero tratemos de evitar que pase eso, ¿verdad? El escrutinio público nunca tiene que tener conocimiento de una información de intimidad o muy particular de alguien. Entonces, todo eso está protegido y tenemos que estar pendientes. Vamos a ver ahora el efecto de la práctica. Ya lo dijimos, son estándares que protegen los récords médicos, ya sean de papel o en electrónico, o cualquier información de la salud de alguien, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Es lo que se conocen como los derechos de los pacientes. Los derechos de los pacientes, ¿cuáles son? Por ejemplo, el asistente médico y cualquier empleado de la clínica debe de conocerlo.
Actualmente el paciente participa activamente en su cuidado de salud y los derechos de él son conocidos ya por todos y tenemos que tenerlos siempre en mente. Por ejemplo, el paciente tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación de su raza, de su color de piel, de su religión, de su género, de su origen nacional, de donde sea del mundo, si es disability o no, si tiene alguna incapacidad física o cualquiera sea su fuente de pago, ¿verdad? También tiene derecho a ser informado, tiene derecho a recibir tratamiento de dolor, tiene derecho a mantener la confidencialidad cuando esté en un hospital, tiene derecho también a recibir una copia de su expediente médico sin cargo alguno o si le ponen algún cargo que sea una cuota razonable, ¿verdad? También tiene derecho a quejarse así sin represalias del personal de salud que lo está cuidando. Tiene derecho también a solicitar información del uso de medidas del dolor, ¿verdad? Para que involucre manejo del dolor y que lo reciba el manejo de forma rápida y efectiva. También tiene derecho a poder donar órganos si él así lo desea. La donación de órganos se conoce como regalo anatómico. Alguien puede decir, en caso de fallezca, puedo donar mis órganos, mi pulmón, mi corazón, mis córneas a tal persona y entender esos derechos, ¿verdad? Esa práctica de privacidad y de derecho se le comparte al paciente en su primer visita a la clínica y él la lee y tiene que leer una hojita como la que tienen ahí enfrente a la cámara que es una genérica que yo les pongo ahí, donde él dice que recibió y entendió la práctica de privacidad, sus derechos y que cualquier cambio en el futuro tiene que ser informado que hubo un cambio o una modificación. Y él entendiendo todo eso, firma y pone la fecha y ya queda una copia en papel a él, se le entrega en su mano y la otra se le pone al expediente clínico para que quede constancia que el día que él se enteró de esto, ¿verdad? Ahí les dejo nuevamente los derechos del paciente, lo que les dije, de recibir tratamiento sin discriminación, recibir visitas las que él quiera, ser informado también del nombre del doctor que lo está viendo y la posición del doctor en el hospital, recibir información si se le va a hacer algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico. Recordemos que el consentimiento es voluntario y él firma al final, una vez ya entregue el derecho. También lo que habíamos dicho de confidencialidad, de derecho a represalia, también tiene derecho a tener un intérprete médico de su idioma. Si alguien no habla bien inglés y él solamente habla español o otro tipo de idioma en el mundo, tiene derecho a recibir una traducción médica o a través de una iPad o del intérprete en persona en la habitación, ¿verdad? Y sin costo para él, ¿verdad? Esa es otra de las prácticas que la JIPA habla al respecto, ¿verdad? También tiene derecho a dar lo que se conoce como directivas en avance, que son aquellas que tienen que ver con decisiones acerca del cuidado médico, si en caso de él cayera en algún momento en una situación donde ya no pueda ejercer el derecho de decidir si quiere un tratamiento o no, ¿verdad? Deja ya escrito quién puede tomar decisiones médicas por él y se le va a respetar. También derecho a no resucitación, ¿verdad? Si alguien dice, en caso de que yo presente un paro cardíaco, por favor no resucíteme. No me den medidas extraordinarias de tratar de salvar la vida, ¿verdad? Si está escrito, no se le puede dar, aunque la esposa esté ahí y diga, no, denle a mi esposo el CPR y túbenlo y llévenlo a la UCI. Si hay una nota en avanzada que él dijo no resucitar, se le respeta hasta el último segundo, ¿verdad? Lastimosamente la ley así lo dice. Estos documentos se llaman deseos de vida, ya que son documentos que expresan el deseo del paciente en su sano uso de su razón y juicio antes de caer en una enfermedad terminal o en un accidente en el cual él ya no pueda expresar dicho deseo en forma libre, ¿verdad? Entonces, esto se llama deseo en vida o living will.
Nosotros lo conocemos a veces como testamento, ¿verdad? Aquí se vende, él murió Exacto. sin testamento, dicen. Sí, así mismo es, Que sí. no expresó a quién le iba, eso en las cosas materiales, ¿verdad? Que no expresó a quién le iba a Sí, dejar la casa, la finca. Pero aquí estamos hablando otros valores, que son valores de salud, de quién me puede decidir si me ponen un tubo, decisiones. ajá, dar alimentación vía enteral o otras vías. Entonces, sí, vamos a ver ahora también lo que estamos viendo son preparación del paciente y encuentro. En esta situación puntual, les quiero compartir algo que lo que tiene que ver con los tipos legales de consentimiento, que es una de las tareas que ustedes van a tener, ¿verdad? Preparar a los pacientes para la consulta, hacer triaje, que es como separar por prioridades para tratamientos, y lo que es el sacar el consentimiento informado de alguien. Recordemos que el consentimiento informado son tres tipos que conocemos. En la siguiente diapositiva creo que los vamos a ver. Tenemos el uno que se llama el consentimiento implícito, que es aquel que el paciente ejerce cuando él decide ir a una cita, ¿verdad? Nadie lo obliga a ir a una clínica en particular. El hecho de que él decida ir a una clínica de un doctor, ya es un consentimiento implícito, ¿verdad? Él quiso ir ahí, hizo la cita. Luego viene el consentimiento expreso, el número dos. Es aquel que se hace de forma verbal en la cual el paciente aprueba algo. Le pregunta, ¿verdad? Señor, ¿le puedo utilizar el brazo derecho para tomarle la presión arterial? Él dice sí, en forma verbal. Este es un consentimiento expreso, ¿no? Porque él lo aprobó y yo ejerzo mi derecho cuando él ya me autoriza a hacerlo. Luego el número tres es el consentimiento informado, que involucra el derecho del paciente, que entiende la información que se le ha compartido relativa a una práctica específica de la medicina, y él entiende que va a ser hecha por un practicante o por un médico con licencia, y ya le explicaron los riesgos, por qué lo van a hacer, el propósito del tratamiento, si hay alternativas o no, y el riesgo del paciente si dice no. Si con todo esto él dice no, ya es un consentimiento informado, ya él puede no, como decir, reclamar después, ¿verdad? Ahora, Ay, vamos a ver lo que es el PHI. El PHI son las siglas de una situación bien interesante acá. El PHI es información protegida de salud. La información protegida de salud es cualquier información personal de un individuo que lo ubica en el pasado, presente y futuro, y lo puedo yo identificar con esa información que me den. ¿Qué incluye? Por ejemplo, su nombre completo, su dirección de casa, su número de teléfono, su número de seguro social, su correo electrónico, está incluido ahí, su número de red, su número de beneficiarios de seguros de salud, su cuenta de seguro, algún identificador de su vehículo, algún identificador biométrico, fotos de su rostro o de su cuerpo que incluyen imágenes, ¿verdad? Tatuajes o algo así, puede ser un PHI. Condiciones de salud mental, físicas, tratamientos a lo que estuvo expuesto, formas de pago por tratamiento, podrían ser PHI, ya sean electrónicos, escritos o verbales, ¿verdad? Así que pongámosle ojo a eso, el PHI y el PHI electrónico. La información de salud, recuérdense también que se mueve de izquierda a derecha, de atrás para adelante, de arriba a abajo, ya que actualmente la información puede ir de la clínica al hospital, del hospital al primario, del primario al especialista, del especialista al centro comunitario, del centro comunitario al departamento de salud local, del departamento de salud local de regresa al primario, luego la clínica. Sin embargo, todo el mundo está obligado a respetar los protocolos de seguridad que ya les dijimos, ¿verdad? La información cuando se envía a un lugar tiene que ir encriptada. Si se envía por correo electrónico, ya los correos electrónicos se programan para que encripten la información y sean bien difícil o no posible de ver por hackers, ¿verdad? Que quieran
y entrar a una situación de ver información. ¿Podría haber situaciones en que se libere información sin saberlo? Sí, ¿verdad? Que son accidentes. Los pacientes podrían verse en la penosa situación que su información fue de forma accidental compartida. Entonces, recordemos siempre lo que ya les dije, ¿verdad? Mantener los récords médicos de los pacientes seguros, mantener palabras claves o password bien seguras, limitadas, no compartirlas a personas no autorizadas, no compartirlas con el compañero ni con el jefe. Vea, la palabra clave es mía y no se comparte con nadie, ¿verdad? Que alguien le puede decir, mira, no puedo entrar a mi sesión, préstame tu clave y para entrar y tengo información que meterle a un paciente y es urgente, lo tengo que hacer hoy. No, ¿verdad? No se puede hacer eso. Ahí les dejo yo un escenario para que veamos cómo podríamos ejercer nuestro derecho cuando no haya habido, por ejemplo, un control de un acceso sin autorización. Imagínense que ustedes están ahí en, trabajando en un lugar, en un hospital, digamos, y están comiendo su almuerzo en la cafetería y se le escuchan a dos personas muy cerca de usted que están hablando, que trabajan en el departamento de limpieza del hospital y están hablando sobre que tuvieron la oportunidad de revisar el récord médico de un vecino de ellos a través de un sistema en línea, ¿verdad? Entonces, usted sabe, porque usted conoce de HIPAA, que la información protegida o PHI debe ser limitada a aquellas personas que solamente necesiten saberlo, que pueden ser el doctor, la enfermera, el medical assistant, si acaso. ¿Por qué? Por propósito de pago, tratamiento o operaciones en cuidado de la salud. Entonces, ¿qué hago yo? Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, usted sabe también que todos los años le han dado el entrenamiento de la JIPA y usted sabe también que lo que pasó fue un acceso no autorizado por personas que hacen limpieza. Entonces, usted puede recordar que el acceso es controlado a estas áreas del sistema electrónico. Entonces, usted dice, ¿cómo ellos entraron ahí? Y ahora tuvieron acceso a una información que no estaba permitida saberlo porque la función de su trabajo no lo permite. Entonces usted está bien sorprendido que eso pasó y cómo el personal de limpieza obtuvo acceso a esta área de información de los pacientes. La pregunta del millón es, ¿verdad? ¿Usted confronta a estos dos trabajadores de limpieza y trata de darles una cátedra o una lección acerca de privacidad, diciéndoles las leyes de HIPAA, eso no se hace, cómo lograron acceso, o qué hago yo? Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué hacer? Según el protocolo de HIPAA, usted tiene que reportar el incidente al oficial de HIPAA de la empresa o todo hospital tiene un representante de HIPAA que es un trabajador local, ¿verdad? Que maneja bien la ley de seguridad de información de salud. Esa es la mejor opción, contactar al oficial de privacidad de HIPAA y que él sea el que se discuta o se reúna con los empleados cómo lograron ellos acceso al sistema electrónico, ¿verdad? ¿Cómo lograron vencer esas plataformas de seguridad? Y es necesario descubrir qué pasó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepamos dónde está la potencial vulnerabilidad en el futuro. Entonces, serán ellos los que prevengan las futuras violaciones similares si ocurriesen. Y acuérdense que a veces algunas palabras claves o usernames podrían ser muy parecidos y se pueden imitar. Y esto puede crear un acceso fácil de un empleado a otro y localizar información que no tienen que ver, ¿verdad? No olviden también que cuando tengan acceso a una información, no caigan en la tentación de ir a ver información de algún amigo o conocido que usted dice, "Ah, ahí está el nombre de la señora, que si a ella creo que la conozco. Voy a ver por qué viene a pasar consulta". Recuérdense que estos sistemas electrónicos dejan huellas. Cuando yo me meto a un sistema de electrónico y entro a una parte de él, queda marcado el día, la hora, dónde fui, dónde me fui a la derecha, me fui a la izquierda, me fui para arriba, me fui para abajo. Todo deja huella, ¿verdad? O sea, no es que porque yo ya me salgo y ya pareciera que no.
sí quedan huellas electrónicas que cualquier persona que regrese a ver el día de esa nube de, de récord médico, va a saber que usted entró, que fue a ver, que estuvo mirando, que usted fue a otro paciente, que andaba viendo los diagnósticos, que anduvo viendo los tratamientos, que bajó un resultado. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso se dice ver lo necesario para mi trabajo. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar acerca de HIPAA y proteger la información con palabras claves. Bueno, entonces llegamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Traté de ir a lo más puntual posible. Profesor. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud?